Hola, en este video vamos a ver la mezcla de varios elementos que ya trabajamos y que son de herramientas básicas de Illustrator. Recuerden que para crear un documento nuevo vamos a decirle archivo nuevo o con el Command Control N. Vamos a colocarle de una vez el nombre, vamos a dejarlo como prueba. Perfil, como vamos a hacer un trabajo de impresión, entonces voy a decirle perfil de impresión. Aquí él automáticamente me hace cambio de los parámetros de configuración, me deja las unidades en milímetros, el modo de color en CMYK y efectos de rasterizado en alta. Si gusto, entonces puedo cambiar acá la unidad de medida y dejarla en centímetros. El sangrado, recuerden que nosotros vamos a hablar de 3 medidas para un documento. Una es la medida como tal del área de recorte, que es la que nos establece aquí en la parte de arriba, que es el ancho y el alto de la hoja como tal. Vamos a dejarlo en tamaño carta. Tenemos una segunda medida que es la de sangrado y ese es espaciado externo al área de recorte del documento, donde vamos a jalar todos los elementos que vayan a quedar en corte a borde. Es decir, que tienen que llevar un margen externo para que se salgan del documento y cuando impriman, simplemente cuando tengan que hacer el corte del papel, no vaya a quedar ningún tipo de blanco. Y vamos a hablar de una segunda medida que es nuestro margen interno, que es lo que realmente nos va a delimitar la caja de diseño. Entonces, recuerden siempre que el candado delimita de forma proporcional todos los ajustes que hagamos. Si está puesto y yo coloco una medida acá en mi sangrado, pues él me lo va a tomar en todas las dimensiones, es decir, por todos los lados. Si yo lo suelto, ya puedo modificar la medida de forma independiente en cada uno de los lados según sea la aplicación de diseño que yo vaya a hacer. Le digo OK y entonces miren que ya me creó mi documento nuevo. La línea roja es mi sangrado y el espacio blanco es el área de corte, es decir, el tamaño del formato en el cual voy a diseñar. Para sacar las líneas guía, control R. Valido qué tipo de unidad de medida escogí, entonces clic derecho sobre la regla, acá me saca todas las unidades de medida y chuleada la que yo escogí en la configuración inicial del documento. Esta medida yo la puedo cambiar, si quiero, me gusta más trabajar en milímetros, pues la muevo a milímetros, y si me quiero volverla a centímetros también lo puedo hacer cuantas veces necesite hacerlo. Perfecto, recuerden que con la herramienta de lupa hago acercamiento con selección. Como estoy haciendo en este momento, escojo un punto en el escritorio, hago arrastre y suelto. O si no, le doy clic solamente en pantalla y él me va a hacer un acercamiento dejándome como punto focal ese lugar en el que hice clic. Para devolverme, o sea, alejarme de la pantalla, entonces simplemente con la misma herramienta y la tecla Alt, hago clic en cualquier parte del documento y él me va alejando. Perfecto, recuerden entonces que otro elemento que tenemos acá en nuestra barra de herramientas es la herramienta de mesa de trabajo, que cuando la tengo seleccionada puedo modificar las medidas de mi mesa de trabajo, que es mi formato de diseño, modificarle las medidas acá en el panel de arriba. Entonces tengo el ancho, tengo el alto. El candado está abierto, ¿eso qué quiere decir? Que si yo llego a modificar algo de mi ancho, no me va a afectar de forma proporcional el alto. Entonces si yo le pongo acá que me la deje mejor de 22 y este 27.9 me lo deje en 28, él lo hace. Cada una de las medidas la ajusto sin que se modifique de forma automática la otra. En caso de requerirlo, puedo crear una nueva mesa de trabajo. Eso puedo hacerlo también de dos formas y es con mi herramienta seleccionada como la tengo en este momento. Hago clic en cualquier lado de la pantalla sin soltar ese clic, hago un desplazamiento y tengo una nueva mesa de trabajo a la cual también le puedo modificar la medida. Recuerden que las mesas de trabajo en Illustrator no tienen que ser todas de la misma medida dentro del mismo documento, es decir, puedo tener un solo archivo con hasta 100 mesas de trabajo y todas pueden tener un tamaño totalmente diferente. Otra forma que tengo para generar nuevas mesas de trabajo es aquí en mi panel de la derecha, donde dice mesa de trabajo. En la parte de abajo dice
Mesa de trabajo nueva, le doy clic y él acá automáticamente me crea una mesa de trabajo nueva y esta me la está generando con el mismo tamaño de mesa de trabajo que yo tenía seleccionada, que era la mesa de trabajo 2. Miren que esta también me la dejó de 20 por 20. Si yo me paro sobre la mesa de trabajo 1, que es la que tiene el tamaño de 22 por 28 y le doy nuevo, entonces él me crea una cuarta mesa de trabajo con ese tamaño. Entonces él lo que va a hacer es duplicarles esa mesa de trabajo en la que ustedes estén parados. Duplicar en el sentido que les va a mantener las medidas que tenga de configuración esa mesa de trabajo. Otra forma que yo tengo de duplicar los contenidos y que también me sirve y me aplica para duplicar mesas de trabajo es con la herramienta de mesa de trabajo seleccionada. Me paro sobre la mesa que quiero duplicar, haciendo un clic sobre esa mesa de trabajo. Sin soltar el clic, oprimo las teclas Control y Alt, hago un desplazamiento hacia abajo. Miren que mi cursor cambió, ya se ve un puntero negro y debajo un puntero blanco. Eso lo que quiere decir es que yo estoy duplicando ese contenido. Acá lo que me está haciendo es duplicarme la mesa de trabajo. ¿Qué pasa cuando esa mesa de trabajo tiene algún elemento? Entonces yo vengo acá, voy a dibujarle con la herramienta de rectángulo un cuadrado. Recuerden que para modificar el trazo, acá en mi barra de herramientas, este borde tiene que estar en la parte de arriba. Voy a cancelarle el color de trazo y voy a cambiar el color de relleno. Entonces para hacer eso, debo pasar el cuadro que está rellenito a la parte de arriba y ahí tengo dos formas de colocarle color, bien sea dándole doble clic. Él acá me abre el selector de colores, yo acá escojo el color que quiera ponerle, le doy OK y él me lo aplica. Y la otra forma es, teniendo seleccionado el objeto, vengo a mi panel de control que está aquí a la derecha y escojo cualquiera de las muestras de color que están acá. Y él lo aplica automáticamente. Acá voy a meter adicional otro elemento, una estrella puede ser, le voy a cambiar el color. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo duplico esa mesa de trabajo? Entonces me paro acá sobre mi mesa de trabajo y la voy a duplicar nuevamente. Doy clic en la mesa y con las teclas Control y Alt hago desplazamiento hacia abajo. Entonces miren que él lo que hace es no solo duplicar la mesa de trabajo, sino duplicar todos los elementos que estén dentro de esa mesa de trabajo. Ahora, si yo me paro sobre cualquiera de estas dos y le digo que me genere una nueva mesa de trabajo, me genera la mesa de trabajo 7, que me la coloca acá. Y miren que aquí, como lo hice a través del panel, generando una mesa nueva, entonces él me conserva las propiedades de tamaño, pero como no es duplicado, no me genera adicional los elementos que yo había puesto sobre la página que tenía seleccionada de base. Listo, entonces. Volviendo al tema de las mesas de trabajo. Para que nos quede claro, entonces las mesas de trabajo se pueden modificar, bien sea con la herramienta de mesa de trabajo que se encuentra en nuestra barra de herramientas, selecciono la herramienta mesa y acá me puedo parar sobre cualquiera de las mesas de trabajo que ya tengo creadas y modificarla con la opción de panel que tengo en la parte superior. Otra forma de modificarla es simplemente acá en mi listado de mesas de trabajo en el panel lateral derecho, le doy clic a este cuadradito que aparece al lado derecho. Él me abre una ventana emergente con las opciones de mesa de trabajo y acá puedo cambiar lo que requiera. Puedo ponerle un nombre a cada mesa de trabajo. Si digamos estoy haciendo una presentación y la página de esta presentación se llama Introducción, pues la dejo marcada de una vez para saber que ahí voy a meter todos los elementos que pertenecen a la introducción del archivo que estoy construyendo. Ajuste preestablecido, él me sale a medida y me da los tamaños que él tiene por default. Yo también puedo acá hacer modificación, me dice que el documento es de 20 por 20 y que está en formato horizontal.
Acá también puedo cambiarle el formato vertical y cambiarle la altura o el ancho dependiendo de lo que necesite. Acá debemos tener cuidado con dos cosas. La primera es que si ustedes se dan cuenta acá en el lado derecho tenemos unos puntos de referencia que lo que me indican a mí es que si yo llego a modificar el ancho o el alto de mi documento, ese va a ser el punto exacto desde el cual va a hacer la reducción o la ampliación de la medida. En este caso, como está al costado izquierdo, entonces me va a hacer ampliación de izquierda a derecha. Si yo llego a cambiar el tamaño del ancho del 20 a 40 centímetros, entonces le doy enter. Voy a ajustar acá la pantalla para que vean lo que pasó. Entonces miren que como yo le dije, amplíeme la medida de 20 a 40 y hágalo como punto de referencia desde la izquierda, de izquierda a derecha. Él lo que hace es montarme el tamaño del documento sobre la siguiente mesa de trabajo. En este punto, como no hay elementos en ninguna de las dos mesas de trabajo que se puedan llegar a mezclar, porque si se dan cuenta acá me queda un área que es de intersección, simple y sencillamente yo hago el movimiento de la mesa de trabajo que se está sobreponiendo y no pasó nada. Miremos qué pasa cuando yo hago ese tipo de modificaciones y tengo elementos dentro de una mesa de trabajo. Entonces vamos a hacerla con estas dos. Voy a poner acá varios elementos de forma. Entonces voy a cambiar el color. Los elementos recuerden que los puedo duplicar, entonces los selecciono primero con el mouse. Luego les digo Control Alt. El puntero, fíjense que les haya cambiado, es decir, que le muestre estos dos punteros negro y blanco que se están viendo en este momento en pantalla. Eso quiere decir que está duplicando una información, que la está clonando. Suelto y me ha copiado, por así decirlo, ese elemento, le cambio el color. Bien. Y en mi otra hoja lo que voy a hacer es colocar otra figura que es un círculo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cambiarle ese color para que es hacer el ejercicio. Listo. Entonces estos son los documentos que yo tengo. Y al documento de la izquierda le quiero cambiar el tamaño. Entonces vengo a mi mesa de trabajo, le doy clic a la mesa de trabajo. Y vengo acá a mi panel de mesa, le doy clic a las propiedades y voy a cambiarle el ancho. Entonces voy a dejar de partida el mismo punto de referencia que es a la izquierda y voy a cambiar el ancho a 30 centímetros y miren lo que pasa. Entonces mi mesa de trabajo número 4 está sobre la mesa de trabajo número 7. Si yo llego en este momento a mover la mesa de trabajo número 4, que es la que se ve seleccionada con la línea punteada, miren lo que pasa. ¿Qué elemento movió? El círculo. ¿Por qué? Porque quedó dentro de la intersección de las dos páginas cuando se sobrepusieron. Entonces ahí es donde nosotros debemos cuidar hacia dónde vamos a hacer la ampliación. Y por eso es importante, cuando vamos a modificar la medida de una mesa de trabajo y tenemos más mesas de trabajo alrededor, saber con qué espacio libre de escritorio contamos. ¿Cuál es el espacio libre? Este gris que está acá. ¿Listo? Por eso es que el color se maneja de forma diferencial entre lo que es el escritorio general y lo que son las mesas de trabajo, para que no nos vayamos a confundir. Recuerden, si hacemos ampliación y dos mesas de trabajo me quedan montadas una sobre la otra, cuando yo vaya a hacer el movimiento de la mesa de trabajo que se está sobreponiendo, ella va a jalar todos los elementos que estén en la hoja de trabajo 2, en la que quedó por debajo, y que estén dentro de la intersección de los dos documentos. Bien. Las líneas guía, que fue otro elemento que vimos, entonces recuerden, las sacamos de las reglas, simplemente nos paramos sobre nuestras reglas con el mouse, hacemos clic y desplazamiento. Recuerden que cuando lo hacemos de esta forma, las líneas guía aplican para todo el documento. Entonces, si se dan cuenta y hago una reducción de mi formato, miren que todo mi escritorio, que es este gris oscuro, queda con esas guías marcadas.
Bien, entonces todo lo que yo vaya a poner de mesas de trabajo adicionales en toda esta área va a quedar con las mismas líneas guía. Yo puedo manejar líneas guías de forma particular. Eso lo hago simplemente manteniendo seleccionada mi herramienta de mesa de trabajo. Vuelvo a sacar las guías sobre el documento que tengo seleccionado y miren que ya me quedaron cortadas a tamaño. Eso quiere decir que esas líneas de guía solo me van a servir y me van a aplicar para este documento en particular. Si yo quiero hacer una línea guía a partir de una forma de las que tenemos de trabajo en nuestras herramientas, también puedo hacerlo. Entonces simplemente dibujo el cuadrado, ¿sí? En este punto este elemento sigue siendo modificable, es decir, puedo cambiar las propiedades de color del relleno y del trazo, pero si yo le digo clic derecho, crear guías, ya este rectángulo pierde la propiedad de forma de Illustrator y se convierte en un elemento que es de guía. Es decir, que yo ya no le puedo afectar ni el color de relleno ni el color del trazo. Acá puedo modificar las medidas como si fuera una línea guía, es decir, que tengo que utilizar mi herramienta de selección directa, la que encuentro acá en la barra de herramientas de color blanco, y al seleccionar cada uno de los selectores, y recuerden que como es cuadrado, entonces tiene un selector en cada vértice. Si yo selecciono uno de esos puntos, miren que los demás quedan en blanco. Quiere decir que en ese momento, sobre este que acabo de seleccionar, es el único que tengo afectación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo modifico, se modifica la línea guía, ¿cierto? Con control Z siempre me voy a devolver. Si yo me paro sobre un punto y presiono la tecla Shift y selecciono otro punto, miren que ya son estos dos los que quedan en color azul. Eso quiere decir que están seleccionados y que solo esos dos voy a modificar. Entonces, si yo hago desplazamiento con el mouse, los únicos puntos que se van a mover son esos dos. ¿Listo? Con control Z me devuelvo. Entonces, esta va a ser mi guía. Recuerdan que cuando iniciamos les dije, hay 3 medidas que va a tener un documento. Esas 3 medidas esenciales son el sangrado, la guía de corte, que viene siendo el tamaño del formato como tal, y nuestra guía de margen. ¿Qué hacen las márgenes? Delimitar el espacio real que tenemos de trabajo. En este caso, yo puedo modificar esta línea guía. Miren que si la selecciono, me conserva la propiedad de ancho y alto, entonces yo puedo cambiar los valores, pero antes voy a validar de qué tamaño es que tengo la mesa. Entonces la mesa la tengo de 22 por 28. Para un formato carta, que vendría siendo este tamaño, yo el margen que puedo manejar es más o menos de 1 centímetro mínimo por cada lado. ¿Eso qué quiere decir? Que vendría restándole del ancho 2 centímetros y del alto también otros 2 centímetros. Lo que quiere decir que mi línea guía debería tener un ancho de 20 por un alto de 26 centímetros. ¿Listo? Entonces, esta es realmente mi área de trabajo. Todo lo que salga de acá es porque yo quiero que quede consangrado. Consangrado es si yo quiero dejar un cuadro de fondo como este. Entonces voy a dibujar un rectángulo y le voy a poner color. ¿Listo? Este elemento, como lo estoy dejando, miren que lo estoy dejando fuera del margen, fuera de la guía de recorte que es esta, o del tamaño de mi papel, y lo pego a mi línea de sangrado, quiere decir que es lo que yo estoy diciéndole, sálgase del formato, porque quiero que quede así. O sea, la finalidad es que cuando corten el papel en impresión, que lo van a cortar es por esta línea, que es la guía de corte, quede refilado y no me va a quedar ningún espacio blanco. ¿Qué pasa si yo no lo sangro? Si no lo saco de la guía del tamaño, del recorte de tamaño. Pasaría esto. Les voy a acercar acá con mi lupa. Entonces miren que yo acá, si
lo dejo así, ¿qué va a pasar? Entonces miren que acá en mi pantalla puede ser que yo lo esté viendo bastante cerca a lo que sería el borde del papel. Pero si el prensista por alguna razón se llega a pasar hacia acá afuera, en la guía de corte, este espacio va a quedar en blanco y eso puede dañar un diseño como tal. En cambio, que si yo le doy suficiente sangrado, más o menos unos 4 o 5 milímetros por fuera de mi área de corte, la persona que vaya a cortar el papel tiene todo este espacio para equivocarse. Es decir, que si se le corrió por X o Y la guía o se le movió, descuadró un poco el bloque de papel que iba a guillotinar para hacer el corte, pues no va a pasar nada, porque el corte no va a salir descasado, este color no va a aparecer, no va a tener blanco, borde blanco por ningún lado. ¿Listo? Entonces, este ya es mi documento. ¿Qué puedo seguir trabajando acá? Generando las líneas de las cajas. Entonces, como lo vimos en la primera clase, una pieza debe estar antes que nada planeada en diagramación. Hay varias formas de diagramar los espacios. ¿Qué es diagramar? Hacer una distribución. Entonces, nosotros hablamos de una retícula. Primero, una retícula básica. Y es que yo voy a dividir el espacio por la misma cantidad de columnas, bien sea tanto en el ancho como en el alto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo decido dividir el espacio en vertical en 5 columnas, debo colocar las mismas 5, tener los mismos 5 espacios en el horizontal. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues me voy a apoyar de mis líneas guía. Entonces, seleccionando la herramienta de mesa de trabajo para que las guías me queden a la medida del documento, voy a empezar a sacar. Voy a poner una guía en el borde superior de la hoja, otra guía en la parte inferior. Miren que estoy acá pisando esa línea de reborde. Y yo ahora sí voy a sacar la cantidad de guías que necesito para esas 5 filas que voy a hacer en mi horizontal. Entonces vamos, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Acá no tienen el mismo espaciado las unas con las otras. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionarlas todas y eso lo puedo hacer por arrastre. En este caso, entonces, escojo cualquier punto de mi escritorio, hago arrastre con el mouse y tengo que pasar el mouse por esos 5 elementos. Es decir, que esta línea punteada que se alcanza a ver en pantalla, seleccione esas líneas guía que acabo de marcar en el horizontal. Acá, ¿qué pasa? Me selecciono todos los elementos, ¿cierto? Porque lo hice por arrastre. Entonces, todos los elementos por los que pasó el mouse van a quedar seleccionados. Bien, ahora, ¿cómo resto selección? La selección en este caso también la voy a restar con la tecla Shift. Entonces, teniendo todos los elementos seleccionados, antes de dar clic en cualquier otro lado del escritorio, voy a presionar la tecla Shift y voy a dar clic solamente en los elementos que quiero quitar de la selección, que serían este cuadrado azul y que sería el margen que dibujé acá. Entonces me paro sobre la línea guía y la elimino. Entonces miren que me volvió al color agua marina que tenía antes. ¿Qué me queda en azul? Todo lo que está realmente seleccionado. ¿Cómo voy a mejorar el espaciado entre estos elementos? Acá creo que alcancé a borrar en algún momento otra línea guía, entonces la voy a volver a dibujar. Perfecto, vuelvo a hacer la selección de todo y a deseleccionar rápido. Voy a poner un espaciado entre ellas que sea exactamente igual. Entonces vengo acá a mi panel en la parte superior y le digo que me distribuya al centro verticalmente. Entonces miren que él ahí me movió las guías y me dejó exactamente el mismo espaciado entre todos los elementos. Bien, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero en el vertical. Entonces vuelvo a seleccionar mi herramienta de mesa de trabajo y voy a sacar las líneas guía. Entonces pongo siempre una línea guía en la línea del papel
que ese es mi referente de lo que va a ser el ancho de mis guías, y marco 5 columnas más. Entonces saco las líneas guía, miren que no hay necesidad de colocarlas o tratar de darle manualmente el mismo espaciado. Acá lo que voy a hacer es nuevamente por arrastre voy a seleccionar y voy a deseleccionar la caja de mi margen y voy a volver a hacer lo mismo, pero entonces acá le voy a decir distribuir al centro. Le doy clic y miren que él me acomoda el espaciado entre guías y ya tengo lo que sería una retícula básica de diagramación. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer en otro formato? Voy a quitar esto. Ahora, en esta segunda página, ¿yo qué voy a hacer? Entonces voy a utilizar el concepto de la sucesión de Fibonacci. Para quienes no conozcan este término, se trata de una sucesión infinita de números naturales que comienza con los números 1 y 1 y a partir de ellos cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Entonces colocamos como en el ejemplo que hicimos en clase 1 y 1, los sumamos entre los dos, entonces 1 más 1 me da 2. Este 2 lo sumo con el 1 anterior y me da 3, el 3 lo sumo con el 2 anterior y me da 5, el 5 lo sumo con el 8 anterior y me da 13 y así sucesivamente. Si ustedes eligen 10 términos consecutivos, los que quieran de la sucesión de Fibonacci y los suman entre sí, obtienen siempre un múltiplo de 11. Entonces, por ejemplo, si suman 1 más 1 más 2 más 3 más 5 más 8 más 13, más 21 más 34 y más 55 es igual a 143, que es el equivalente a 11 por 13. Pueden hacer exactamente el mismo ejercicio con cualquier consecución de números. Recuerden que esa consecución de esa sucesión de Fibonacci pues es infinita. Podemos seguir haciendo la sumatoria tantas veces como la necesitemos. Entonces esto me da a mí unos valores fijos que son los que yo puedo utilizar para diagramar. Entonces, como yo ya sé convertir cuadrados en guías, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces me voy a basar en los números. Voy a hacer un cuadrado que sea de 1 por 1. Para las figuras recuerden que lo puedo hacer de dos formas y es selecciono en la barra de herramientas la herramienta de rectángulo y una vez seleccionada pues hago el desplazamiento en mi escritorio y ya me queda generado el cuadrado. Puedo cambiarle la medida en la parte de arriba, entonces le puedo decir que me lo deje de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? O simplemente teniendo la herramienta seleccionada doy clic en el escritorio, él me va a abrir este panel de control y acá yo puedo modificar la medida. Miren que el ancho y el alto acá me lo está dejando igual, de 1.7325. Entonces yo puedo acá cerrar el candado y decirle déjemelo de 1 por 1 y él con solo modificar una de las dos medidas me cambia la otra. Le doy OK. Listo. En este momento, ¿qué pasa? Miren que en mi barra de herramientas yo tengo cancelado tanto el color de relleno como el color del trazo. Entonces en pantalla no se ven. Esos elementos no quiere decir que no estén, simplemente que como no tienen configurada la opción de color ni de relleno ni de trazo, no se están viendo en el documento. Pero si yo me paro en cualquier lado del escritorio y hago una selección por arrastre, miren que acá están los dos elementos. Listo, lo que tengo que hacer es seleccionarlos y colocarles un color de relleno para que me quede fácil de identificar esos objetos. Entonces voy a dejar un solo cuadro de 1 por 1 y voy a hacer otro cuadro de 2 centímetros que me quede siempre de 2 por 2. Voy a hacer otro que sea de 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13. Entonces miren que yo los estoy creando de forma desorganizada. Yo acá ¿qué puedo hacer? Todos tienen exactamente el mismo color. Si yo llego a organizarlos, a centrarlos bien sea en alguna posición vertical o horizontalmente, se van a fundir y van a aparecer uno solo.
Para que podamos ver cómo funciona la herramienta de alineación, entonces lo que voy a hacer es, por arrastre, voy a seleccionar todos y voy a todos a cancelarles el color de relleno y les voy a dejar el color del borde. Voy a escoger simplemente acá un color, listo. Y con todos los elementos seleccionados, acá en la parte de mi panel superior, que me aparecen las opciones de alineación, voy a decirle que me alinee en el centro verticalmente y en el centro horizontalmente, para que vean cómo funciona la herramienta. ¿Listo? Miren que si yo tengo esto seleccionado, me aparecen las opciones de alineación. Si yo no tengo seleccionado nada, las opciones se desaparecen. Entonces acá lo que yo voy a hacer es voy a volver a seleccionarlos todos y voy a cambiar la alineación. Voy a decirle que no me la deje centrada en vertical y horizontal, sino que me la alinee a la izquierda, listo, y abajo. ¿Listo? Bien, ¿yo en qué tamaño me quedé? Me quedé en el de 13 por 13. Voy a hacer otro cuadro que sea de 21 por 21 y le voy a decir, seleccionando los demás, que me lo vuelva a alinear a la izquierda y abajo. Listo. Miren que este de 21 ya me queda casi igual de grande a mi tamaño de página. No voy a seguir utilizando mi sucesión de Fibonacci porque ya llegué a una medida que es casi el ancho total de mi formato. Entonces, utilizar un número adicional es ya sobrepasar el tamaño del formato y no me va a servir para lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora vamos a dibujar líneas guía basándonos en las horizontales y verticales que me están generando esta consecución de cuadros. Vuelvo a utilizar mi herramienta de mesa de trabajo para sacar líneas guía que estén a tamaño acorde de mi formato y voy a poner las líneas guía sobre las verticales y horizontales. Si me equivoco, pues no pasa nada. Miren que con la guía seleccionada, simplemente hago desplazamiento con las flechas. Si yo veo que alguna me queda así como corrida, vuelvo y me paro sobre ella, la selecciono y la ajusto para que me quede alineada con el borde de el cuadrado. Bien, entonces ahí ya tengo todas mis verticales, no me falta una más que sería esta. Esta todavía no la voy a trazar. ¿Listo? Ahora ¿cuáles voy a trazar? Las horizontales. Entonces vuelvo a seleccionar la mesa de trabajo y bajo las guías. ¿Listo? Una vez que las tengo ya marcadas, ahora sí, miren que acá dejé una de este cuadrado que no marqué inicialmente. ¿Por qué? Porque esa es la que va a delimitarme a mí realmente junto con esta de abajo, lo que es el margen de mi página, que viene siendo exactamente lo mismo que hicimos arriba de dejar 1 centímetro por todos los lados. Este cuadrado que acabo de dibujar, entonces voy a convertirlo en guía. ¿Listo? Bien, ahora necesito borrar esos cuadrados que tengo acá. Si yo hago arrastre, miren lo que pasa. Me selecciona no solamente los cuadrados, sino también las líneas guía. Entonces, para estos efectos, lo que yo voy a hacer es voy a bloquear las líneas guía para no modificarlas cuando vaya a eliminar los elementos que tengo adicionales en la hoja. Entonces, doy clic derecho y le digo, bien sea ocultar guías, ojo, no se han borrado, simplemente no las estoy visualizando. Si las quiero volver a ver, entonces le digo acá, mostrar guías. Bien, lo que debo hacer ahora entonces es bloquear las guías. Clic derecho, bloquear guías. Si yo ya trato acá de seleccionarlas, miren que no me va a dejar. Ya por arrastre puedo seleccionar solamente los cuadrados, los voy a suprimir. Para desbloquear las guías lo mismo, clic derecho,
Acá donde dice bloquear guías está el chulito. Si yo me paro encima y le doy clic, lo que hago es desbloquearlas. Voy a borrar esta guía de acá que me quedó acá sobrepuesta y la de abajo también. ¿Listo? Entonces miren, acá yo ya tengo dos estructuras de maquetación con las que puedo trabajar. No quiere decir que necesariamente voy a colocar elementos utilizando solo cada uno de los espacios. Entonces digamos yo acá tengo un espacio, voy a ponerle un color de relleno. No quiere decir que yo solamente puedo trabajar con este espaciado o con este espacio de acá o este espacio de acá. No, yo puedo con base a estas líneas horizontales y verticales generar una consecución de diseño especial. Es decir, yo puedo decir que todo esto sea una imagen que voy a colocar una caja de texto en este espaciado o en este espaciado, ¿sí? O que va a colocar dos, entonces una caja de texto acá, otra caja de texto acá, que aquí voy a dejar otro elemento de diseño. Voy a pintárselos acá de colores diferentes para que vean que puedo colocar acá otro elemento de diseño. Es la forma como yo maqueto el contenido, cómo lo estructuro, cómo le doy un orden y una lecturabilidad a la pieza que voy a diseñar. Entonces miren que acá yo tengo una distribución de lo que podría ser mi maqueta de diseño. No me estoy basando única y exclusivamente por las líneas como las tengo dibujadas. Eso lo que me hace es una distribución general del espaciado, pero yo puedo jugar con esos espacios. Si voy a utilizar la retícula básica, es exactamente lo mismo. Entonces yo acá puedo decir que voy a dejar un elemento sangrado que sea de este tamaño. Acá miren que yo ya había dejado una estructura, pero pues que no va acorde con el tamaño que tengo en maquetación, entonces puedo decirle que vaya con el sangrado hasta acá. Puedo dejar acá otro elemento, aquí uno más, acá otro, y acá otro. Listo, y ahí tengo mi maqueta de diseño. Entonces las guías, recuerden, todo lo que sea retícula, lo que nos sirve es para distribuir los elementos en un diseño, en una pieza gráfica. Bien, entonces este video es como de conceptos generales, espero que les sea de mucha utilidad.